Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo podemos utilizar una estructura que nos va a permitir hacer que nuestro código esté mucho más ordenado y sea mucho más reutilizable y fácil de depurar, como son las funciones. Como siempre, hemos creado una carpeta destinada a albergar los archivos de este ejemplo, un HTML y su JavaScript asociado. Nótese que para organizar un poco mejor los ejemplos hemos añadido un pequeño sufijo que dice acerca de qué va el ejemplo. Y recordemos que los nombres de carpetas siempre van en minúsculas. Bien, como la mayoría de vosotros deberíais saber, una función es una estructura a la que nos vamos a referir con un nombre y que nos va a permitir meter unos parámetros de entrada y nos va a dar una salida. Esta salida es opcional, es decir, algunas funciones nos devuelven algo, otras no están pensadas para devolver nada. Normalmente a este tipo de funciones las llamamos procedimientos. Vamos a empezar haciendo un pequeño procedimiento muy simple, que lo que hace es imprimir un mensaje por pantalla. Las funciones las declaramos utilizando la palabra reservada función y a continuación le añadimos un identificador. Imprime mensaje. Recordemos que siempre usando la notación camel case. Y a continuación, entre llaves, definimos el cuerpo de la función. Por ejemplo, aquí lo único que vamos a hacer es, en consola vamos a imprimir un pequeño mensaje. Hola mundo, pero como función. Bien, esta es la sección de declaración de la función. Pero, si mostramos nuestro script en el navegador, veremos que en la consola no se está mostrando nada. Esto sucede porque estamos declarando la función, pero cuando realmente se ejecuta el código de la misma es cuando la llamamos. Recordemos que con control espacio se autocompleta el código. En este caso se ha autocompletado porque solo tenemos una función que empieza por impri. Bien, aquí hacemos la llamada y en caso de que la función tuviera parámetros tendríamos que pasárselos entre los paréntesis. Guardamos, refrescamos y vemos que ahora sí se está mostrando el mensaje, porque hemos llamado a nuestra función y se ejecuta el código de la misma. Bien, como ya hemos dicho, esta función en realidad es un procedimiento, porque no devuelve nada. Lo más común es que las funciones devuelvan algo. Esto lo hacemos utilizando una sentencia return. Vamos a definir, por ejemplo, una cadena o un mensaje que sea hola mundo función, lo mismo que mostrábamos antes, y vamos a hacer que nuestra función devuelva ese mensaje. Es muy importante que tengamos en cuenta que el nombre de la función debería ser indicativo de lo que hace. Antes la función se llamaba imprime mensaje porque estaba imprimiendo un mensaje por consola, pero ahora debería de llamarse más bien devuelve mensaje o get mensaje o algo indicativo. Y lo que hace esta función ahora es devolver un mensaje de saludo. Bien, podríamos llamar a nuestra función devuelve mensaje, pero en este caso veremos que tampoco se está imprimiendo nada. ¿Por qué sucede esto? Porque la función devuelve un valor que es el mensaje, en este caso es una cadena, pero no estamos haciendo nada con ella. Deberíamos de introducir el valor que devuelve una función en una variable. Podemos llamarla mensaje si queremos o podemos llamarla saludo. Y ahora sí, deberíamos de imprimir la variable que se nos ha devuelto de la función anterior. Vemos que ahora ya se está imprimiendo correctamente.
podríamos habernos ahorrado estas dos líneas o podríamos haberlas condensado en console.log devuelve mensaje. En este caso, en lugar de utilizar una variable intermedia, directamente el valor que se devuelve se está mostrando por la consola. En este caso, la función no está recibiendo ningún valor, pero también podríamos hacer funciones que recibieran parámetros. Para ello vamos a hacer un nuevo ejemplo que consistirá en una función que vamos a llamar suma y que recibirá dos números y va a devolver la suma de ambos números. Es bueno que nos acostumbremos a poner un pequeño comentario antes de cada función, donde digamos qué hace la función, de manera resumida. ¿Qué recibe? En este caso, dos variables que estamos esperando que sean de tipo entero y que devuelve. En este caso, un entero. Aunque tenemos un ejemplo muy sencillo, es bueno que nos vayamos acostumbrando a esta práctica desde el principio. Para probar nuestra función vamos a necesitar tener dos variables reales que utilizaremos en el momento de la llamada. Ya hemos visto que las podemos leer de teclado, pero en este caso las vamos a definir directamente. S1 igual a 8, var S2 igual a 4. Y podemos llamar a nuestra función suma pasándole estas dos variables. ¿Qué va a suceder? Que el valor de S1, que es un 8, se va a copiar en el momento de la llamada sobre sumando 1. Y el valor de S2, que es un 4, se va a copiar en el momento de la llamada sobre sumando 2. A continuación se sumará sumando 1 que contiene un 8, con sumando 2 que contiene un 4 y se nos devolverá un 12. Aquí estamos llamando a la función, pero no estamos metiendo el resultado en ningún sitio. Pues vamos a declarar una variable s donde meteremos el resultado de sumar estas dos variables. Y para comprobar que todo funciona bien, mostraremos un mensaje. La suma de S1 y S2 es S. Y comprobamos que está funcionando bien. Se nos muestra un mensaje que es correcto. Bien, en este caso, de manera intencionada, hemos llamado de manera distinta a los parámetros reales, que son los que realizamos la llamada, de los argumentos de la función. Pero podríamos haberles dado el mismo nombre. En este caso, aunque les diéramos el mismo nombre, se trataría de variables distintas. Es decir, el valor de esta variable se estaría copiando sobre esta
y el valor de esta variable se estaría copiando sobre esta. Son variables que se llaman iguales, pero están actuando en un ámbito distinto. También podríamos haber llamado a la variable donde introducimos el resultado suma, al igual que el nombre de la función. Y el script seguiría funcionando correctamente. En cualquier caso, llamar a nuestras variables igual que el nombre de funciones es una práctica que resulta algo peligroso, porque podemos confundirnos a la hora de decidir cuál es cuál. Por otra parte, podríamos habernos visto tentados de que nuestra función no recibiera ningún parámetro y acceder directamente a las variables que hemos declarado fuera de la función. Como podemos comprobar, esta es una práctica que funciona, pero debemos de evitar en la medida de lo posible. Es decir, debemos de evitar el acceso desde dentro de una función a variables que están definidas fuera de la misma, que se llaman variables globales. Lo correcto es que todas las variables a las que accedemos a una función se reciban como parámetros o estén definidas dentro de la propia función. Var s igual a sumando 1 más sumando 2. En este caso estamos definiendo una variable dentro de la función cuyo ámbito va a ser la propia función. Pero debemos de evitar, repito, porque es algo que tenemos que tener muy en cuenta, acceder desde dentro de una función a variables declaradas fuera de la misma. Lo haremos en casos muy concretos.